Listo, qué bendición. Muchísimas gracias por estar aquí, por tomar tiempo de sus vidas tan ocupadas. Y vamos a empezar, les voy a empezar haciendo el favor de que muteen todos sus micrófonos para que nos podamos concentrar en nuestros objetivos. Y cuando hagamos nuestras preguntas, ahí sí les pido levanten la mano o pueden usar el botón que está en la aplicación aquí en Zoom, la pueden usar o pueden escribir en el chat que tienen algo que decir y para contestar las preguntas y contestamos las preguntas juntos. Pero por favor, todos muteemos nuestros micrófonos para que no haya ningún sonido extraño mientras hacemos la clase juntos. Mientras hacemos la clase juntos. Y con eso le damos inicio a nuestra segunda clase de este curso, la obra del Salvador, la Biblia, la obra del Salvador, donde nos enfocamos en los últimos días de Jesús en esta tierra, en todas las cosas que hizo. Y hoy vamos en el libro de Mateo y vamos a escuchar y vamos a aprender sobre cómo Jesús vino a este mundo para anunciar el reino de Dios y salvar a los pecadores. Jesús enseñó a más de 5,000 sobre el reino de Dios y proveyó para sus necesidades porque Él tuvo compasión de ellos. Ah, Vamos a seguir emitiendo a compañeros de clase. Por la gracia que tuvo Jesús, Él hace que nos dé todo. Él nos da todas nuestras necesidades y todo lo que, que nosotros necesitamos, Él nos lo provee. Y sobre todo también proveyendo para nuestra salvación. Él provee para nuestra salvación eterna. Y estamos en este mundo agradecidos y estamos en este mundo para compartir un alimento mejor que cualquier comida física, como escuchamos en nuestra historia de hoy. Un compartir un alimento mejor que cualquier comida física. Estamos en este mundo para compartir el pan de vida que es Jesús. Él nos amó y nos sigue amando y no es indiferente a las necesidades de nosotros, a las necesidades de otras personas. Y Él nos deja muy en claro esa realidad de que tenemos necesidades y que siempre nos busca y que no quiere que nos falte nada. Y eso es lo que Jesús proclamó, el Evangelio. Entonces yo como su maestro empiezo con las palabras de Salmo, capítulo 19, versículo 14, que dicen, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, Dios, roca mía y redentor mío. Y hermanos, me gustaría que nos uniéramos juntos en oración para empezar nuestra clase y si podemos agachar nuestras cabezas y orar juntos como la familia en Cristo que somos. Oramos. Amado Padre Celestial, sabemos que en la creación tú hiciste posible que creciera el alimento para que comamos. Sabemos, amado Jesús, que tú, solo tú, nos has dicho que no nos preocupemos, pues siempre vas a cuidar de nosotros. Ayúdanos, amado Padre y amado Hijo, a no preocuparnos, sino a confiar en que tú cuidas de nosotros, de cada uno de nosotros. Y ayúdanos a no olvidar que tenemos que dar gracias cada día por todas las bendiciones que tú nos das y que tú nos ofreces. Amén. Amén, amén, amén. Qué bendición. La Amén. segunda lección de hoy se llama Jesús alimenta a los 5,000 y se encuentra en Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Y en esta lección vamos a seguir compartiendo, yo voy a seguir compartiendo con ustedes el método de las 4 Cs. Y el método de las 4 Cs es muy importante. Voy a compartir los objetivos de la lección con ustedes. Están aquí en su pantalla. Y la primera cosa que vamos a hacer hoy, la primera cosa que vamos a hacer hoy es usar el método de las 4 Cs, el cual les voy a explicar nuevamente, para leer y entender Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. También hoy vamos a analizar las ventajas de leer y de contar, narrar una historia bíblica. Y por último, vamos a practicar contar una historia bíblica los unos con los otros. Y esta es la parte de la clase donde vamos a tratar algo nuevo. Entonces, cuando lleguemos ahí, yo les dejo saber. Entonces, el método de las 4 Cs. Como les expliqué en la primera lección, acá en la Cristo ofrece el método de las 4 Cs para que ustedes puedan compartir cualquier historia bíblica con un familiar, con un amigo, con personas de un estudio bíblico. Incluye 4 palabras y que son la guía para sus devocionales. La primera que es captar, luego contar, luego considerar y por último consolidar. Entonces, para esta historia que se encuentra en Mateo capítulo 14, vamos a empezar con el captar. Y el captar es la introducción, el gancho, algo que nos lleva al tema del día, algo que nos pone en la sintonización correcta para que podamos hablar. Y el captar que yo les tengo para hoy es, en la lección de hoy encontramos que esta historia
de la alimentación a las 5.000 personas por pan y peces, se encuentran los 4 libros del Evangelio. Y sobre todo, se encuentran los 4 libros del Evangelio, pero hay más historias que también se encuentran en los 4 libros del Evangelio. Hay ciertas historias que solo se encuentran en un libro, o hay ciertas historias de Jesús que se encuentran en 2 o 3, pero esta historia de los 5.000 se encuentra en las 4. Y esto es muy importante que lo discutamos. Por ejemplo, en Mateo, cada evangelio se enfocaba en algo diferente en la historia. En Mateo escuchamos que él nos deja muy en claro que fueron 5.000 hombres, sin contar a los hombres y a las mujeres. En Marcos, él nos habla de los milagros, es un libro que habla más de milagros y nos dice que los discípulos habían estado tan ocupados que no tenían tiempo para comer ellos mismos y que Jesús tuvo compasión de las personas de los 5.000. En Lucas, que era una investigación un poco más ordenada, nos dice que era un lugar apartado de la ciudad donde ellos estaban, en Bethsaida. Y en Juan, que era un lenguaje más sencillo para la gente de esa época, nos dice que Jesús subió al monte, se acercaba la Pascua, había mucha hierba, y cosas así, que Jesús dio gracias, cosas un poco más específicas. Entonces, la pregunta que yo quiero discutir con ustedes es la siguiente. ¿Por qué suponen que Dios nos ha dado esta historia, la historia de los 5.000, y otras más, porque hay varias, en los 4 evangelios y no solo en una? Esa es mi pregunta para que empecemos esta clase. ¿Por qué suponen que Dios nos ha dado esta historia en los 4 evangelios y no solo en uno? Hola, profesor. Sí, adelante. Para, para poder entender mejor ahí, como nos dan los 4 evangelios, como dice, para hacernos entender más a nosotros, para estar bien entendidos de la palabra. Sí, exactamente. Para alguien más quisiera añadir algo a ese punto. ¿Quién más? Pastor, Sí, adelante. yo pienso que como son cuatro personas diferentes, está en los 4 evangelios porque son cuatro, o sea, 4 miradas diferentes de lo que pasó. O sea, yo puedo estar mirando desde un ángulo, usted está mirando otro ángulo, la otra persona también, entonces cada quien va dando el ángulo que observa para que ¿Mm? podamos comprenderlo de forma más clara. Exactamente, le pegaste los dos tuvieron un punto excelente. Esta historia se encuentra en los 4 evangelios porque son de 4 ángulos completamente distintos y nos ofrece un conocimiento más grande a lo que verdaderamente o lo que ocurrió literalmente en esa época, en esa historia. Entonces, por eso es muy importante y por eso es que también tenemos que validar esta historia bíblica que se encuentra en los 4 evangelios. Tenemos que entender no solo hoy solo nos vamos a enfocar en Mateo, pero los invito también a que la lean y la escuchen en Juan, en Lucas y en Marcos, para que puedan tener un contexto más grande. Pero muy buen punto, esa es la razón correcta, porque como se encuentran en los 4 evangelios, podemos tener un mejor conocimiento de lo que en verdad pasó con Jesús, con las personas a las que les predicó y con sus discípulos, que es en verdad lo que queremos aprender también nosotros. Profesor, Continuamos. Sí, pregunta. sí, miramos así, que puede ser que lo miremos los 4 ángulos de los 4 evangelios diferentes, pero tenemos que llegar siempre a lo mismo, porque Jesús siempre nos habló por parábola y nos habló por historia, y siempre nos habla siempre en los mismos evangelios, en los 4 libros del evangelio, nos habla lo mismo. ¿Ves? Amén. Solo es para que, si por miremos Lucas, nos dice de una manera, Marco dice de otra manera, pero viene cayendo a lo mismo que Jesús quiere que nosotros comprendamos, que no miremos, que porque uno cuenta diferente, el otro, pero es lo mismo que nos habla el Señor en los 4 evangelios. Sí, y qué bendición es eso. Me alegra mucho que hayas añadido ese punto, porque en la lección de hoy, cada uno de los 4 evangelios incluye un detalle diferente, ¿verdad? Que los otros no incluyen. Pero a la misma vez, las historias concuerdan cada una con las otras perfectamente. Que aún así, aunque son 4 puntos diferentes, la historia es la misma y se cuenta el mismo mensaje. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y me alegra mucho que lo hayas añadido. Entonces, nuestro siguiente punto, el método de los 4 Cs, ya hicimos el captar, ahora es el contar, ¿verdad?
Y en el contar, simplemente contamos la historia bíblica con las personas a las que les queramos enseñar. Y la clase pasada yo les había compartido que cuando ustedes tienen que contar una historia bíblica, la pueden hacer de dos maneras. Si se la saben bien y pueden, como habíamos dicho antes, contarla sin añadir nada y sin tener un argumento erróneo, los invito a que la cuenten en sus propias palabras. Pero si por casualidad se te olvida una parte o simplemente no te acuerdas exactamente qué es lo que dijo Jesús, no hay ningún problema en que la leas literalmente en tu Biblia. La clase pasada me han preguntado que cuáles son los versículos que usamos y qué traducción usamos. La nueva versión internacional que se encuentra en internet la pueden encontrar y la pueden usar en cualquier momento. Pero si, por ejemplo, tú tienes la Reina Valera o otra traducción, está bien, no hay ningún problema, no te preocupes por eso tampoco. Si se te olvida la lección o la historia, la puedes leer de la Biblia. Pero entonces hoy vamos a practicar contar la historia de Mateo. Yo les voy a dar un ejemplo de cómo contarla y más adelante a mí me gustaría que ustedes la contaran los unos con los otros. Les voy a explicar cómo hacerlo un poco más tarde. Pero entonces, escuchamos entonces, como vimos en nuestro video, la historia que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Y la historia nos cuenta que cuando Jesús recibió la noticia de que Juan el Bautista había muerto, que él se fue del lugar de donde él estaba en una barca y a un lugar muy apartado, desolado. Pero la gente, las personas de la ciudad que lo conocían, ellos se enteraron de esto, de los pueblos, y siguieron por la tierra a Jesús. Él se fue en una barca y la gente lo siguió por la tierra a donde él fue. Al bajar de la barca, Jesús vio a esta multitud muy grande de personas y nos dicen que sintió compasión de ellos. Y como sintió compasión con ellos, también nos cuentan que Jesús sanó a muchos de sus enfermos. En ese momento Jesús estaba haciendo milagros y él sanó a muchos de los enfermos que ellos llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos que también estaban ahí se le acercaron y le dijeron a Jesús, Jesús, ya es tarde y estábamos en un lugar muy solitario. Despide a las personas para que ellos vayan a sus casas, a sus pueblos y puedan comer y puedan tener algo de comer. Jesús le contestó, no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. A lo que los discípulos le contestaron, no tenemos aquí nada más sino 5 panes y 5 pescados. Y Jesús les dijo, tráigamelos aquí. Voy a hacer algo increíble, tráigamelos aquí. Y les dice que entonces la multitud les dice, siéntense, personas que están todos ustedes aquí, siéntense sobre la hierba. Y Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y mirándolos al cielo, dio las bendiciones, les dio gracias y los partió. Se los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta que quedaron satisfechos, nos dice la Biblia, quedaron satisfechos, recogieron los pescados, los panes que sobraban, porque sobró comida, y con ellos llenaron hasta 12 canastas extra. Los que comieron fueron unos 5,000, nos cuenta la historia, que los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a los hombres y las mujeres. Entonces habían muchas más personas. Esta es la historia que vamos a hablar hoy, la que vamos a discutir con las siguientes preguntas que se encuentran en Mateo. Este es un ejemplo, como ustedes pueden ver, de cómo se cuenta una historia bíblica. Les cuento en mis propias palabras, porque me acuerdo de ella. Pero nuevamente, si no te acuerdas de la historia, no hay ningún problema que la tengas que leer. Es más, ahorita vamos a hablar de cuál preferemos mejor y las ventajas y las desventajas de usar cada uno. Pero entonces continuemos con la historia que acabamos de escuchar. Vamos a considerar nuestro siguiente paso después de captar y después de contar es considerar. Y en Academia Cristo tenemos preguntas que podemos usar para cuando estemos compartiendo con nuestros estudios bíblicos o con otras personas, preguntas que podemos usar para poder entender mejor la historia que acabamos de platicar. Entonces vamos a hacer esto juntos. La primera pregunta es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Pastor, yo tengo Sí, Jolene, adelante. Jesús, la gente o la multitud y los discípulos. Sí, Jesús, la gente y los discípulos. Muy al punto, muy correctamente.
Estas preguntas no son muy complicadas, pero es para que nos podamos poner en los zapatos de lo que acabamos de leer. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los objetos de esta historia? La barca, la comida, los peces, los panes, ¿Sí? hasta las canastas, ¿Correcto? la hierba. Y la hierba, sí. Sí, Sí, un nuevamente detalle preguntas. curioso ahí. Nuevamente, preguntas que son muy al grano, muy al punto, pero que nos ayudan a visualizar y entender qué es lo que está Ujú. pasando, qué es lo que está ocurriendo en esta historia. Siguiente, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Aura, Lidia Ordóñez. Adelante. Sí, yo tengo cerca del mar de Galilea, Ujú. o dice al lado del lago de Genera- Sí, Genezaret, sí, justo al lado del mar de mm, Galilea, que nos lo en un cuenta lugar Juan. tranquilo en la región cerca del mar de Galilea, Sí, señora. ¿Alguien en más? la zona donde Jesús sanaba a las personas. Exacto. Y también podemos decir en un monte, porque nos cuenta que él subió al monte, o en un lugar apartado de Bethsaida, que nos lo cuenta Lucas. Siguiente pregunta, ¿cuándo ocurrió esta historia? Esto es un poquito más complicado de entender, entonces se las voy a decir, pero es justo después de la muerte de Juan Bautista, ¿cierto? No estamos buscando específicamente el año, ¿verdad? ¿En qué año específico, a qué hora, o en qué momento ocurrió esta historia, sino una idea general de la miniatura de cuándo ocurrieron los eventos. Y en este caso es justo después de la muerte de Juan Bautista. Y tenemos eso escrito en la Biblia. Y entonces ahora las dos que son las más esenciales, las 5 y las 6, ¿cuál es el problema de esta historia? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Qué es el problema de esta historia? ¿Y se soluciona el problema, sí o no? Sí, se soluciona. Jorlen, sí, adelante. Sí, El problema es que hay una multitud de más de 5.000 personas cansadas y con hambre y no hay ni platica y las aldeas están lejas para ir a comprar y solo tienen 2 panes y 2 pescados para darles de comer. Y pequeñísimo el problema, ¿verdad? Es un problemón, en otras palabras. Hay 5.000 personas y no tenemos ni el lugar donde poder hostearlos, ni tampoco la comida para alimentarlos. O sea, cosas gigantes. Y la última pregunta, ¿se soluciona el problema? Ahora, Sí, claro, se solucionó el problema. Y el sí, otro problema también es, ¿sí? El otro problema también es que la gente busca mucho a Jesús porque se encuentran enfermos y Jesús les hace el milagro y ellos se sanan. amén, También ahí está el problema y la sanación de Dios. amén. Jerónimo, vi Ah, también que tenías tu mano levantada. Ah, me ganaron. Ya no, eso, me ganaron. Dale, perfecto. Seguimos sí, entonces, muy bien. El problema que habían 5.000 personas que teníamos que alimentar, no teníamos comida, habían personas enfermas y Jesús los sanó. Siguiente, ahora vamos a consolidar. Y estas son las preguntas de las que me gustaría que cuando ustedes compartan el mensaje de la palabra, en las que se enfoquen más. Porque son preguntas que te hacen pensar y preguntas que te analizan, no solo físicamente, pero te analizan el corazón, en verdad, en dónde estás situado. Y son 4 preguntas muy fáciles en cierto sentido. La primera, ¿cuál es el punto principal de la historia? Y se suponía que esto iba a ser, que no iba a tener la respuesta, pero bueno, si les doy la respuesta. El punto principal de la historia es que Jesús alimentó a la multitud, ¿verdad? En todos los evangelios, independientemente que nos diga que son enfermos, independientemente que nos diga que fue en una barca o etcétera, etcétera, el punto de la historia es que Jesús tuvo el poder de alimentar a la multitud, a las 5.000 personas, Él las alimentó. Este es el punto principal y eso es lo que nos queremos enfocar cuando compartamos esta historia. Nuestras siguientes 2 preguntas, que son mis preguntas favoritas en cualquier estudio bíblico que ustedes hagan, tienen que ver con la ley y el evangelio. La ley te confiesa a tu pecado, te hace caer en cuenta de tu pecado y las cosas que has hecho mal. Y me gustaría que cuando ustedes compartan la palabra, primero hagan esta pregunta, que es, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado personal o general
confieso, me hace confesar esta historia. Y abro aquí la puerta para decirles que estamos en un lugar seguro. Yo a ustedes los considero parte de mi familia como hermanos y hermanas en Cristo y me gustaría que nos tratáramos así los unos con los otros. Soy un libro abierto con ustedes y me gustaría compartir mis debilidades y mis fuerzas también con ustedes juntos. Entonces también les debo saber lo mismo para que no sientan pena y que no sientan inconformidad al hablar de ciertos conceptos. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pecado o personal o general veo en esta historia y confieso en mi vida? Adelante, José Rojas. Pastor, yo lo que veo y muchas veces pasa en la vida de uno es la incredulidad. No siempre, a mí me ha pasado, ¿no? Que Ujú. uno siente como que no se van a dar las cosas o no se pueden dar, ¿verdad? No está confiando, no está creyendo. Para mí eso sería, por lo menos con esta historia, lo que uno puede extraer de ella, ¿verdad? Sí, señora, la incredulidad. Y mientras hablamos de esto, Profesor, sí, adelante. en mi persona sería, esto está lleno de ese lugar, de la multitud. Yo, conociendo a Jesús que hace milagros, sanidades, si estuviera mal, haría todo el esfuerzo de ir a ese lugar y ya Ujú. saldría pues sano con mi fe. Sí, señor. Sí, señor. Y usualmente no lo hacemos. Mientras hablamos de estos pecados que hemos en nuestras vidas, tratemos de no hablar del amor de Dios todavía, tratemos de no hablar de las cosas que hace Dios por nosotros, todavía no vamos a hablar de eso. Pecados que vemos en nuestras vidas. Adelante, Jorlin. Pastor, Realmente, yo muy de acuerdo con la hermana. Yo, mirándome de lo que está pasando allí, yo también digo que la incredulidad. ¿Por qué? Porque así como los discípulos, yo me imagino ellos cuando cogieron esos dos panes, dijeron, pues, ¿de dónde sale el Señor que vamos a darle de comer a tanta gente con estos dos panes? Sí, Muchas veces a uno le pasa lo mismo. En medio de situaciones que uno ve como grande y complicada, uno como que dice, Dios, ¿y ahora quién podrá ayudarme? O sea, desconfiamos del poder grandísimo que tiene el Señor, que aún en la palabra ya lo hemos visto, ya lo hemos conocido, pero muchas veces leer y llevar el contexto de nuestras vidas a veces es muy difícil. O sea, sí, nosotros señora. creemos lo que la palabra dice, pero cuando nos enfrentamos a situaciones, a veces la incredulidad nos gana. Sí, señora, así es. Muy buen punto. Gracias, Jorlin. Alejandro. Saludos, pues el pecado que veo en esta historia es que, y que uno puede confesar, es que uno sigue en este plano físico, necesita seguir viendo eh, milagros y cosas, por decirlo así, sobrenaturales para poder aumentar la fe, conociendo que hay un Dios que es por fe, que no es por actos físicos, y aunque Él te sana y te ayuda en lo físico, te alimenta más en lo espiritual, que es lo más bonito que puede pasar, pero Ujú. ante nuestras necesidades como el hambre que da dolor, el dolor de cabeza que da dolor, las enfermedades que Sí, dan dolor, pues uno sigue teniendo que ver y esperar cosas y físicas, que Dios te sane en lo físico para entonces creer cuando debemos creer más en lo espiritual. sí, señor. Así es. Yo les hago también la pregunta a ustedes, o el comentario a ustedes. Si los discípulos, ¿verdad? Si los discípulos que estuvieron con Jesús y lo vieron hacer todos sus milagros y lo vieron sanar enfermos, ¿verdad? Porque nos da cuenta la historia que Jesús sanó enfermos antes de que alimentara a los 5,000. Si Jesús tiene el poder de sanar a los enfermos, hacer todos esos milagros y los discípulos estaban ahí para verlo, ¿verdad? Y aún así dudaron, ellos aún así dudaron de Dios, de Jesús, ¿cómo vamos a alimentar a todas esas personas? ¿Cuánto más nosotros no vamos a dudar? Porque yo en mi vida, yo nunca jamás he visto a alguien sacar de un sombrero 5,000 panes y 5,000 peces o 5,000 hamburguesas para dar en un restaurante. Jamás lo he visto, ni algo remoto a eso. Yo jamás en mi vida, aparte de la medicina que conocemos como hoy en día, jamás he visto un milagro de sanación, una persona paralítica, ¿verdad? Pero los discípulos sí, y lo vieron con sus propios ojos, y aún así ellos dudaban. ¿Cuánto más nosotros no vamos a dudar? Que solo tenemos la Biblia, ¿verdad? Que tenemos que confiar en la Biblia.
Eso es muy duro y yo caigo en cuenta de eso también. Yo dudo, como dijo Jorlin, como dijo Alejandro, la incredulidad de que decimos, Dios, ¿cómo vas a darme un mejor trabajo? O Dios, ¿cómo voy a poder alimentar a mi familia? O Dios, ¿cómo voy a utilizar mi computadora el día de hoy? Cosas así, por el estilo de eso. Juan Gonzalo, Pastor, tienes tu mano levantada. yo, José Sí, David, amén, pastor. Amén. Amén. Sí, eh, pastor. Este, yo, yo le pastor, quería me gustaría decirle lo siguiente. Es quería real, comentar. ha habido un gran milagro y la incredulidad de sus... eh, ¿Gonzalo o quién, pastor? José David, de Sí, ¿a quién estoy escuchando? Bolivia. Perdóname. José David, O sea, ¿quién habla, Gonzalo o quién? sí, Ya Ya, se me me... confundí yo también, pensé que era. antes de A que me ver, olvide, le diré yo vamos, entonces. a ver, José Se David, metió vamos por a darle la ahí. palabra a Gonzalo un momentico, Gonzalo que tenía la palabra acá, y luego te la damos a ti, José David. Dale, Gonzalo. Sí, pastor. Amén. Bendiciones para todos. Ok, Amén, sí, señor. mire, yo lo que veo aquí y nos pasa todo lo que estamos diciendo en la vida cotidiana, en el diario vivir, que nos falta la fe y la seguridad puesta en donde debería de estar en Jesús. Ante Sí. cualquier problema, siempre nos achicamos, nos hacemos chiquitos y comenzamos a sentir esa inseguridad. Ujú. Entonces, en pocas palabras, el pecado que me enseña a confesar en esta historia es la falta de fe y la seguridad en Cristo Muy buen punto. Gracias, Jesús. Juan Gonzalo, gracias. José David, ahora sí. Ya muy bien, pastor. Ahora me escuchan, ¿no? Gracias a Dios. Sí, señor. Realmente ha habido la incredulidad de sus apóstoles y el milagro que ha hecho con los panes y los peces. Pero donde confieso yo prácticamente como ser humano actual es de que no hacemos, porque tenemos un pecado tremendo desde que nacemos. No lo hacemos teniendo los panes en la casa, preferimos Sí, botarlo al basurero y no darlo ni siquiera a los animales, uno que necesitan también porque son seres humanos de cuatro patitas, y hay también que sí, piden limosna y no salimos sabiendo, pero sin embargo, como seres humanos naturales, se nos sale la palabra mentalmente, no verbal, es decir, vete a, ya está la palabra ujú. hecha. Sí, señor. En- A ver, a ver, hijo, tráeme lo que hay ahí en la cocina. Saldremos a la calle. Darle. Sí, Como señor. cristianos ya vamos a actuar lo que Él nos enseñó. Darle lo poco que uno tiene a la multitud, porque va a ser revertido en nuestros hogares con la cantidad, lo que Él, Dios disponga, lo que Él quiera. Sobreabunde en nuestro hogar con eso que estamos haciendo esa obra. Gracias, Sí, pastor. señor. Muy buen punto, José David. Muy buen punto. Me alegra mucho que hayas dicho eso porque tenemos la bendición de tener alimentos, ¿verdad? O en este caso, tenemos la bendición de poder conectarnos por medio online a una clase, ¿cierto? ¿Cuántas personas no tienen esa bendición, ¿cierto? De comer o de estar en una clase y nosotros sí, y a veces fallamos en compartir esas bendiciones con otras personas. Noten como los discípulos dijeron, tenemos cinco panes y cinco peces, pero no dijeron, no tenemos nada, ¿cierto? Dijeron, tenemos cinco panes y cinco peces, pero no le va a alcanzar a toda esta gente. Y Jesús, por compasión, les satisfació todas las necesidades a ellos y a nosotros también. Bueno, entonces con eso en mente, ahora sí, la pregunta en la que tenemos cuando hablemos en nuestros estudios bíblicos y en sus clases también, cuando tengan estudios bíblicos ustedes también, esta es la parte más importante. Después de que ya caímos y nos hicimos reconocer nuestro pecado y nos hacemos, mejor dicho, sentir mal, mal, mal de lo peor que somos, ¿verdad? Nos elevamos, o mejor dicho, Jesús nos eleva entendiendo sus palabras de amor. Y la pregunta es, ¿en qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios conmigo, con nosotros? Con otras palabras, ¿cómo vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Cómo vemos el amor de Dios en esta historia? Jorlene, adelante. Pastor, en dos ocasiones, dentro pues del pasaje, cuando dice que él ve a la multitud y siente compasión por ella, vemos el amor del Señor, él siente compasión por nosotros. Y cuando los discípulos le dicen a él que despacha a la multitud,
Y Él les dice, denle ustedes de comer. O sea, su amor, su compasión, hombre, ¿para dónde los van a mandar? Nosotros estamos aquí para suplir esa necesidad, en pocas palabras. Sí, señora. Sí, la compasión, ¿cierto? Que Dios ve los vio a ellos, que hicieron todo ese viaje para verlo, y que Él dice, no les dice, ahorita no, estoy ocupado, estoy triste de que se murió un amigo mío, Juan el Bautista, estoy triste, no quiero hablar con ustedes, pero dice, no, voy a poner eso atrás y te voy a ayudar. Y eso nos dice a nosotros también, voy a dejar todo atrás y lo voy a dar todo por ti, te voy a sanar, te voy a alimentar, te voy a proveer lo que tú necesites. Compasión. Y como tú también dijiste, compasión de darnos la oportunidad de ayudar a otras personas. Él no dice, al principio no dice, sí, David, no te preocupes, yo hago este milagro, sino dice, denle de comer ustedes. Te doy el poder, la autoridad de que tú ayudes a otras personas, como dijo David. Te doy las bendiciones de que tengas alimentos, te doy las bendiciones de que tengas ropa y casa y todo para que tú la puedas compartir con tus hermanos y hermanas en Cristo y con el mundo, con lo que Él creyó. ¿Alguien más? ¿Cómo más vemos el amor de Dios en esta historia? Sara, adelante. Sí, Jesús siempre está dispuesto, pastor. Sí, Ajá. elabora un poquito más. O sea, Él está dispuesto para hacer las obras. Las obras, Él es bueno, Él es el que o sea, sí se compadeció de la multitud de la gente que ya tenía hambre y no podían ir a comprar su comida tan lejos. Entonces Él se compadeció de todos ellos. Sí, Él está dispuesto, ¿cierto? No Sí, nos dice que no, está dispuesto a darlo todo por nosotros. ¿Alguien más? ¿Cómo más vemos el amor de Dios en esta historia? Muy buen punto, Sara, gracias. Jerónimo, sí, veo tu mano levantada. Adelante. Sí, pastor. Aquí miramos la compasión de Jesús porque Jesús sabemos que Jesús fue a la barca y después regresó de vuelta y Jesús miró que el tiempo, sabemos que el tiempo de Jesús no era como el tiempo que hacemos ahora nosotros, 1 hora, 2 horas, sino que el tiempo de Jesús era largo, dice, ¿ves? Y miró a la Ujú. gente, ¿ves? Que le digo, ¿ves? Y tuvo la compasión en ver la gente y él sintió de que esta gente tenía hambre, ¿ves? Porque Sí, sí. primero habían oído la palabra y después tenían hambre. Por eso le pregunta a su discípulo y le pregunta a su primer discípulo que él buscó, que fue Andrés. Le dice, va y compra con lo que hay ahí. Pero Andrés estaba asustado, ¿cómo voy a comprar tanto? Si es mucha multitud, le dice. Y miremos que dice 5,000, pero no es un número exacto, porque dice Sí. que no se cuentan las mujeres ni los niños. ¿Ves? Ujú. Significa que más de 5,000. Ahí es Señor. donde se mira el amor de Dios porque es pasión de hablarle al Padre para que bendiciera y así poderle darle de comer. Esa Sí, es mi señor. propuesta. Yo que ahí donde veo el amor de Dios, que es un amor infinito, un amor ágape, que es inmenso. Jesús venía a cumplir eso. Acordemos que Jesús dijo, yo vine a servir, no que me sirviera. Entonces él tuvo esa compasión con la multitud. Sí, muchísimas gracias. Muy buen punto. ¿Alguien más? ¿Cómo más podemos ver el amor de Dios en esta historia? Pedro, creo que tenías tu mano levantada. Me puedo estar equivocando, no sé. Si no, no hay problema. Creo que tenías, no sé. Si no, no te preocupes. Dale, listo. Sigamos. Isidro, tu mano está levantada. Adelante. Ajá. No, es que yo estoy escrito ahí. Isidro, Isidro. sí, adelante. ¿Tenías tu mano levantada? Bueno, bueno, No, no bueno, hay bueno. problema. Es que no sé cómo utilizar esta cosa. No te preocupes, no hay Sí, problema. no, es que Vamos a yo seguir. ¿Quién tiene su mano escribí. levantada? Diani Castro, tienes tu mano levantada.
Ahora te entra, pero no le escuchan. Bien. Profesor, Hola, hola, buenas tardes. Hola, Vianney, sí, adelante. ¿Cómo podemos ver el Vemos, amor de Dios? vemos primeramente su misericordia, su compasión con las personas que están enfermas. Eh, Él ve más allá de una enfermedad física, ve una enfermedad espiritual. Y Él sana, en ese momento pues sana a los que van enfermos. Y cuando pues Soy el los único discípulos Pedro que hay, pues a mí me estaba ven refiriendo. la poca comida, Él aún tiene misericordia y nos da de comer porque Él suple nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Ahí podemos ver el amor de Dios. Sí, señora, Y que exactamente. Y no solo nos nos da da nuestras necesidades, ¿cierto? Porque nos dice que que sobró comida, sobraron es 12 correcto. canastas. También nos da más de lo que pedimos. Muchísimas gracias, bien, muy buen punto. ¿Alguien más? ¿Cómo vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Alguien más? Si no, continuamos adelante. ¿Jorlin, tienes mano levantada o es de anteriormente? Yo podría decir también, o sea, como a manera de una reflexión que yo tomaba de lo que me enseña el pasaje, que en las manos de Jesús lo más insignificante toma significado y toma valor. Eran 5 panes que se convirtieron en el alimento para 5.000. O sea, nosotros no valemos nada, pero en la mano del Señor, Él le pone sentido a nuestra vida. Sí, señora. Amén. Muy buen punto. Gracias. Isidro, mano levantada nuevamente. No te escucho muy bien, Isidro. No creo que te podamos escuchar. profesor. Ahora sí, Isidro. Sí, de verdad. Ah, no, Isidro, no te puedo escuchar. Isidro, ¿será que puedas escribir tu mensaje en el chat? No te puedo escuchar, perdón. No sé el audio o algo pasó. Perdona. No te preocupes. Y Juan Gonzalo, último para cómo podemos ver el amor de Dios en esta historia. Juan Gonzalo. Aló, profesor, yo, Dale, Tito. dale, Eleuterio, Tito, adelante. Profesor, en esta historia veo yo un gran amor de Dios. Primeramente, dice ahí cuando salió del barca, comenzó a sanar los enfermos, ¿ve? En un Sí, campo había tanta multitud, ¿no? Y luego de sanar los enfermos, supuestamente le predicó la palabra. Entonces, toda la gente está cansada de hambre, como decía anteriormente mi compañero, no sabemos cuántas horas han estado la gente ahí buscando la palabra, escuchando la palabra, ¿no? Y sí, después ya Jesús vio pues a la multitud que estaban ahí, ¿no? Tantas horas. Y como dice la palabra, no solamente habían adultos, sino habían hombres, mujeres y niños. ¿Ve? Y al ver esa multitud, pues había esa compasión. Jesús, al ver que estaban de hambre, por eso los 2 pescados y los 5 panes, y dice que había más de el audio se te 10.000 está dañando hombres, un poquito, Tito. mujeres, niños, pasarían de 15.000 o algo más, y ese amor que tuvo Perdona, Tito, para no te puedo darle, escuchar muy bien. saciarlo, su vida, para que se puedan ir para que puedan regresar, ¿no? Sí, señor. Sí, no, ¿Me muchísimas escucha gracias, bien, Tito. profesor? Sí, te alcancé a escuchar. Creo que está un poquito el problema del audio, pero no te preocupes. Sí tienes la razón. Dios, Jesús, aprovechó esa oportunidad también para compartir el evangelio, el mensaje. Y eso es muy importante para nosotros, que aunque Él nos bendiga, no se termina ahí, sino que también tenemos que compartir y hacer el deber, el amor que Él nos conmueve a llevar el mensaje del evangelio con otras personas, que cuando compartamos de panes de nuestras bendiciones con otras personas, también Dios nos da la oportunidad de compartir la mejor comida de todas, que es el Evangelio, que es la salvación, de que Él no solamente nos da nuestras necesidades, pero también fue a la cruz y murió por nuestros pecados. El mejor amor de Dios es ese. Isidro, acabas de decir,
Yo veo el amor de Dios en tres partes, el alimentar a toda esa gente y también con los discípulos en el mar cuando calmó la tormenta. Amén, sí, Señor. Vamos a seguir adelante por temas de tiempo, pero muchísimas gracias por todos sus puntos. Sí, alguien. ¿Estaba hablando ahorita alguien? Yo estaba hablando, pastor. Sí, último punto y continuamos con la lección. Sí, adelante. Realmente nosotros estamos mal acostumbrados de que nosotros queremos algo material en alimentación, pero nos olvidamos de alimentarnos de la palabra de Dios. Hasta a las 12 el desayuno, almuerzo y cena. Agradecerle, de lo poco hay mucho. Gracias, pastor. Amén. Sí, Dígale señor. que levante la mano el hermano porque nunca me deja hablar, siempre se mete en pastor. Ya no me dejó hablar, ya. Dos Sí. veces. ¿Quién es el que acaba de dar el comentario? Muchas gracias por tu punto. No te puedo ver ahorita. ¿Quién acabó de hablar ahorita? Para tenerlo en cuenta y presente. ¿Aló? Bueno, vamos a seguir con la clase. Nuevamente, como acabamos de decir, por favor levantemos nuestras manos en los micrófonos y si alguien está hablando y si yo le doy la palabra a alguien, por favor respetemos este tiempo como hermanos y hermanas en Cristo. Muchísimas gracias por su paciencia y por esa anotación. La última pregunta que tenemos aquí es, ¿qué me enseña a pedir esta historia? ¿Qué me enseña a pedir a Dios? ¿Qué pediré a Dios para que Él obre en mí, para poner en práctica esta palabra de Dios? Alguien, levanten las manos, por favor. ¿Qué me enseña Dios a pedir en esta historia? Gabino, muchas gracias por levantar tu mano. Adelante. A ser una persona agradecida para con Dios, aprender a orar con gran entendimiento y nunca dejar de tener una fe grande. Amén. Diane. Aló, profesor. Vamos a levantar nuestras manos. Les voy a dar la palabra a Diane ahora. Castro, adelante. Yo le pido a Dios que aumente mi fe, que quite toda barrera, todo impedimento que me permita ver su gloria en mi vida y en las demás personas, pero sobre Amén. todo que mi fe crezca cada día más. Amén. Amén. Jenny. Bueno, yo le pediría, pastor, que me permita tener más fe, siempre confiar en él y saber que aunque pase cualquier dificultad o cualquier cosa, él siempre me va a proveer tanto de lo Aló, material como profesor. de lo espiritual. Eso, pastor, gracias. Muy buen punto, Jenny. Gracias. Tito, vamos a levantar nuestras manos. No vamos a interrumpir, vamos a levantar nuestras manos. Ahorita te doy la palabra en un momentito, Tito. Jorlin, adelante. Pues como parte de lo que en el video se decía, ¿qué me enseña a pedir o a hacer? A hacer la obra del Señor, porque a veces nosotros pensamos que, o sea, que parte de las obras, como darle de comer a alguien o suplir una necesidad, es el llamado que tenemos. Eso sí debemos de hacerlo, pero más que eso, es el enseñar la palabra del Señor, pues lo decía el hermano en el video, que muchas veces las personas se acercan es en busca de un bien material y no el espiritual. Que el Señor nos enseñe a dar ese bien espiritual con mayor prioridad que el material. Sí, señora. Amén. Gracias, Jorlin. Muy buen punto. César, adelante. Levantaste tu mano. Adelante. Buenas noches, pastor. Quisiera que Dios tenga en todo momento el control con su espíritu en nuestros corazones, que dé paz, tranquilidad para no poder caer en algunas tentaciones. Amén. Amén. En los comentarios aquí en el chat tenemos pedirle a Dios amor para poder hacer de sus obras con compasión, ¿cierto? Actuar de una forma humilde con cada uno, con las personas que interactuamos. Y que me ayude a aumentar la fe y hacer su voluntad. Muy buenos puntos. Tito, última palabra antes de que continuemos. Adelante. Profesor, yo pediría que el Señor me dé sabiduría, conocimiento para predicar su palabra, para poder llegar a esos corazones. Es lo importante, como dice, no solo del pan físico, ¿no? Sino del pan espiritual. Eso yo pediría, profesor. Amén. Muchas gracias, Tito.
muy buenas anotaciones a todos ustedes. Seguimos con esta clase. Nuestro segundo punto. Vamos a analizar las ventajas de leer y de contar, narrar una historia bíblica. Y lo vamos a hacer de esta forma. Hay muchas formas de contar una historia, ¿verdad? Simplemente la puedes, como les había contado, decirla de tus propias palabras, o también la puedes leer, ¿cierto? De la Biblia, tal como está escrita. También hay otros contextos en los que las puedes utilizar haciendo una obra de teatro, o haciendo un musical o una canción. Y aquí en esta pantalla tengo fotos de diferentes comunidades en las que nuestros estudiantes de Academia Cristo han utilizado esas formas de contar historias. En la parte derecha, aquí arriba, tenemos una clase, como una clase de estas, pero presencial. Y simplemente les están contando la historia de la Biblia. En la izquierda tenemos un ministerio evangelizador compartiendo con volantes, ¿verdad? Compartiendo con lecturas. Y en la parte de abajo tenemos un ministerio de canto y de baile para expresar la palabra de Dios. Entonces hay muchas formas de expresar la palabra. La puedes contar o la puedes leer. Y mi pregunta por ustedes es, ¿cuáles prefieren ustedes? ¿Cuál de estas maneras prefieren ustedes? ¿Prefieren leer la historia o prefieren contar la historia en sus propias palabras? Y después vamos a hablar de las ventajas y desventajas de cada una. ¿Cuáles prefieren ustedes? Yo voy a dar la palabra a dos personas rápido. A Tito, adelante. Por eso a mí me gustaría compartirle la palabra, ¿no? Primer estudio, de ahí compartirlas. Sí, señor. Buen punto. Diane, adelante. ¿Compartir o leer o contar? Me gustaría leer la historia. Leer la historia. Gracias, Jorlin. ¿Leer o contar? Pastor, contar, porque como yo trabajo con niños, a mí me gusta como meterlos en la película de niños. Sí, sí, así es. Exactamente. Y Juan, Antonio, levantaste la mano. ¿Qué prefieres tú, leer o contar? No te puedo escuchar, Juan. Puedes desbloquear tu micrófono rápidamente. Ahí estás, ahora sí. Mentiras, no, lo volviste a apagar. No te puedo escuchar, Juan, sorry. Perdón. Le estás dando clic creo que 2 veces. Ahora sí. Ahora sí me escucha. Sí, ahora sí, dale, adelante. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho correctamente. ¿Qué prefieres, leer o contar? Leer y contar a la misma, las Ok. dos cosas, Sí. sí. Leer y después contarla así con mis propias palabras. Me encanta esa respuesta. Muy bien. En los comentarios del chat también tenemos preferir contar o leer. Compartir, pastor, así poder enviar la palabra y no regresar vacía. Me gusta contar la historia. Muy buenos puntos. Ahora vamos a hablar de cuáles son algunas de las ventajas, ¿verdad? De leer la historia bíblica. Y yo les quiero hacer esa pregunta a ustedes. ¿Cuáles son las ventajas de simplemente abrir tu Biblia y leer la historia bíblica? ¿Cuáles son esas ventajas? Jorlin, adelante. Una de las ventajas es que no me voy a salir de lo que dice la palabra. O sea, voy a leer el pie de la letra lo que está escrito. Esa es una ventaja. Señora, ¿alguien más? Otra ventaja. ¿Cuáles son algunas de las ventajas al leer la historia bíblica? Abrir tu Biblia y leerla. Profesor, Sí, yo Tito, adelante, adelante. primería lo leo, porque siempre me gusta primerito leer toda la historia, después de terminar la historia, compartirle ya a mi manera, con la palabra que he entendido. Sí, gracias, Tito. Ventajas también, Alejandro nos dice, vas directo por medio de la fuente. Tienes todas las razones. Es el grano, ¿cierto? No, como yo le digo, no te sales, no tienes que añadir nada, no tienes que pensar en nada diferente, porque estás hablando de la fuente, de donde provino el mensaje. También no se pierde ningún detalle, ¿cierto? No nos falta nada. La Biblia tiene autoridad y muestra que viene de Dios, entonces ¿por qué añadir o hablar de otra forma? Si tiene la autoridad de hablar por Dios, porque es Dios. Eh, También un alumno la puede leer, tú la puedes leer con las personas con las que las estás compartiendo y ellos la pueden leer a la vez que tú. No tiene que ser un profesor. Y la gente lo puede seguir, tú puedes seguir lo que estás leyendo en la Biblia, lo pueden seguir juntos, a diferencia de contar la historia. Muy buenas ventajas, muy buenas cosas para
simplemente abrir tu Biblia y leer la palabra de Dios como está escrito. Allá y aquí las tengo presentes. No se pierde nada, la autoridad, el grupo la puede leer, el grupo puede seguir la lectura. Ahora dijo leer, conocer mucho mejor de la historia para luego contarla sin aumentar ni quitar. Amén. Y eso es lo que queremos hacer con ustedes, que ustedes se sientan tan cómodos con la historia de que se la sepan de memoria para que la puedan contar en sus propias palabras. Entonces, con eso, ¿cuáles son las ventajas de contar o narrar la historia bíblica en tus propias palabras? Ya una vez que las has estudiado, ¿cuáles son esas ventajas? Diane, adelante. Que al contarla con tus propias palabras muestras seguridad y que sabes lo que estás hablando. Muestra seguridad, eso es lo que estás hablando. Excelente. Jorlin, adelante. Que dependiendo del público que tengamos, de acuerdo a la manera como nosotros narremos la historia, podemos captar el interés de ellos. O sea, porque si usted es un buen narrador, la gente está atento a lo que usted está contando. Entonces, eso es una ventaja también. No tengo el libro en la mano, no, o sea, estoy hablando como que estoy con ellos, lo que dijo la hermana. Con seguridad sé lo que estoy hablando. Es más personal, ¿cierto? También lo puedes con seguridad, con autoridad, mostrar la autoridad de la Biblia también, esa confianza que tú tienes. Hay más, otra ventaja al contar o narrar la historia en tus propias palabras, ya que lo has entendido correctamente. Jenny, adelante. Bueno, yo creo que, o sea, tú ya lees y relees la historia, es como que ya te la sabes y la dices en tus propias palabras y a veces la gente te entiende mejor que cuando tú coges y lees la Biblia. Entonces, esa es una ventaja que yo le veo de contar en tus propias palabras. Sí, señora. Jerónimo, adelante, tienes tu mano levantada. Profesor, para mí va la ventaja que yo hago siempre, como también yo trabajo con muchos niños, leo la historia y la analizo la historia para hacerla, contar la manera mía, no a manera como está, pues porque nunca la voy a decir, sino que pedirle la seguridad a Dios y leerla para analizarla y poderla contar esta historia, porque si no la leo y no la leo bien, entonces no voy a poder contar, no voy a tener ventajas, la tengo que analizar cómo van, porque tengo que conocer los personajes que están ahí y los objetos y todo para poder contar esa historia, porque trabajo con jóvenes también y entonces evangelizo a jóvenes y evangelizo también a niños. ¿Ves? Es una ventaja que tengo. Pastor, ¿puedo hablar? ¿O se cortó? Se ha cortado. No se oye nada, pastor. Parece que se le fue el internet. Por eso es que no lo vemos ni lo escuchamos. Aló, ¿y ahora? Ahora sí está bien. Listo. Bueno, vamos a continuar después del problema técnico, vamos a continuar con nuestra lección. Qué pena con ese problema. Las ventajas, ¿cierto? Gracias por su colaboración, Jerónimo, también. Captar la atención, ¿cierto? Cuando tú narras la historia y cuentas la historia con tus propias palabras, captas la atención de las personas con las que lo estás diciendo. Puede ser niños, ¿cierto? Puede ser personas adultas o pueden ser cualquier otro tipo de personas, pero simplemente con tu presencia captas más la atención de las personas que te escuchan. Eres más animado, usas un vocabulario apropiado. Y Cristo también enseñaba así, enseñaba en narración. Él no leía las palabras, sino enseñaba con diálogos y con parábolas y con enseñanzas bíblicas. Y también la comunicación oral se puede usar con personas que no leen bien. No todas las personas de este mundo pueden leer. Entonces, qué bendiciones que podamos hablar y compartir el mensaje del Evangelio los unos con los otros
hablándolo con nuestras propias palabras. Sigamos entonces con el siguiente objetivo. El último es practicar contando una historia bíblica. Y vamos a intentarlo. No estoy muy seguro si va a funcionar muy bien, pero los voy a dividir en grupos, ¿verdad? Los voy a dividir en grupos. Ah, no, mentiras, todavía no. Vamos a hablar de en qué oportunidades practicamos contando una historia y luego los voy a dividir en grupos. ¿Cuáles son oportunidades en las que podemos compartir esta historia bíblica? En la clase pasada compartí unas preguntas y estas también pueden ser de utilidad para compartir esta historia en Mateo de los 5,000 panes. Tú puedes estar en un restaurante y puedes estar con tu familia y te terminan de llegar el plato y empiezas a orar. Y el mesero llega y te pregunta, ¿por qué es importante orar antes de comer? ¿Verdad? ¿Por qué es importante orar antes de comer? Y esta historia abre la puerta a que tú puedas compartir el mensaje del evangelio con él. Le puedes decir, porque Dios provee todas mis necesidades. Y tengo una historia que es perfecta para esta situación. Mateo capítulo 14. Entonces, si por casualidad te sirve esta pregunta, úsala como una herramienta para cuando tengas que compartirte la palabra. También tenemos otra que dice, ¿debemos preocuparnos por las necesidades físicas de los demás o debemos preocuparnos de las necesidades de otras personas? Entonces podemos contarles esta historia también para dejarles saber que así como Jesús se preocupó de alimentar a los 5,000 hombres y a las más mujeres y niños que estaban ahí y como los sanó, así también Él quiere que nosotros nos preocupemos y ayudemos a otras personas con las bendiciones que Él nos ha dado. Entonces son preguntas que nos ayudan a no solo compartir la historia de los 5,000 panes y peces, pero también del mensaje del evangelio, que es que Jesús murió por nuestros pecados. Y la última pregunta es, ¿puede Dios realmente cuidar de mí? ¿Verdad? Habíamos hablado de que a veces dudamos del poder de Dios, ¿cierto? A veces dudamos de qué habilidad Él tiene de controlar las cosas que pasan en mi vida. Y esta historia es un muy buen recordatorio de eso, de que, wow, puede que a veces me falte de comer, o puede que a veces no tenga ropa, o puede que a veces, no sé, esté sufriendo con una relación personal o interpersonal, pero Dios está ahí para nosotros, para satisfacer nuestras necesidades y para proveer toda cosa que nos pasa en nuestras vidas. Y muchas personas, en específico esta pregunta al final, muchas personas se hacen esa pregunta. ¿Puede Dios realmente cuidar de mí? Y qué lindo es que tú puedas decir, sí, sí puede. Y tengo la historia perfecta para que podamos aprender esto juntos. Mateo 14, la alimentación de los panes y los peces. La alimentación de los 5,000. Entonces ahora les toca compartir la palabra, les toca practicar contando esta historia bíblica. Lo que vamos a hacer, los voy a dividir en grupos de 5 personas. Tenemos 22, van a ser 6 más o menos. Los voy a dividir en grupos. De hecho, vamos a hacer 4. Sí. Y los voy a dividir en grupos para que ustedes puedan practicar los unos con los otros al contar esta historia bíblica. No lo tienen que hacer súper rápido, no lo tienen que hacer súper elaborado, pero sí me gustaría que ustedes tomaran un poco de su tiempo para practicar contando esta historia. Y esto lo vamos a hacer gradualmente. No lo vamos a hacer cada lección, pero lo vamos a hacer esta lección. Y lo vamos a intentar, los voy a dividir en grupos y me dejan saber si no funciona para seguir intentándolo la siguiente clase. Y cuando les dé el grupo, tengan paciencia los unos con los otros. Yo los voy a poder ver y voy a estar ahí para cualquier pregunta que tengan. El chat va a estar abierto también. Entonces no tengan ninguna inconformidad o ninguna pregunta. Pero vamos a hacer el grupo ahora. Un momentico. Grupos pequeños. Sala 1, 2 y 3. Abrir todas las salas. Las salas están abiertas y creo que las tienen en su pantalla en estos momentos. Si no, por favor, déjenme saber para añadirlos en las salas. Pastor, yo no la tengo. Ok. Yo tampoco. Y yo tampoco, pastor. Yo tampoco, profesor. Aquí tampoco ha salido. Les voy a asignar las salas, se van a ir yendo uno por uno a las salas y me avisan cuando ya estén ahí, me pueden mandar un texto por el chat. Y cuando estén en la sala, compartan la palabra de Mateo, compartan la historia contando esa historia los unos con los otros. El mensaje. Está asignándose. Es que varios de nosotros sí se están asignando solos. Ahí va.
Ya casi. Toma un poquito de tiempo nomás. ¿A alguien no está asignado? ¿A alguien le falta la asignación o están todos ahí presentes? Todos deben estar ahí. Mi nombre es Gabino Sánchez, de aquí de México. Hola, ¿cómo van por aquí? Yo voy bien, no me contestan, pero voy bien. Dale, no te preocupes que ellos están ahí para escucharte y practicar contando la historia. Voy a seguir saltando de clase en clase. Muy buen trabajo. Continúa, adelante. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Gabino Sánchez, de aquí de México. Pero mucho. ¿Cómo van por Veamos, aquí? ¿Está funcionando bien? ¿qué ha Hasta pasado? ahora. Ok, listo, perfecto. Cuando terminen, escriban por el chat y seguimos con con el siguiente punto. Pero muchas gracias. Ok, pastor. ¿Terminó? No sé. Hola, buenas noches. Que las personas se sienten. Hola, ¿cómo van por aquí? ¿Sí está funcionando bien todo? Sí, pastor, estamos contando la historia. Excelente. Cuando terminen, escriban un mensaje en el chat para yo saber que terminaron y volvemos a la clase normal. ¿Tienen tiempo para contar? Ah, Practiquen, practiquen. está bien, está bien. Profesor, no sé en qué grupo está, profesor. Yo estoy No he saltando podido entrar. estoy saltando en clase, pero yo los puedo escuchar, no se preocupen. No, profesor, yo no lo puedo, no sé en qué grupo estoy. ¿Estás aquí con, a ver, Tito? Creo Con que Sara. con Sara, sí, estás aquí con Sara, César y Jenny, no te preocupes. Ah, ya. Ya, profesor, gracias. Dale, continúen. Eh, pues entonces, Eran siempre el camino. Hola, ¿cómo van por aquí? ¿Sí está funcionando bien todo? Sí, sí, profesor. Dale, excelente. Muchas gracias por su paciencia. Cuando terminen de contar la historia cada uno, escriben en el chat. Tienen 15, 20 minutos, bueno, un poquito de tiempo para contar su historia y volvemos a la clase para practicar. ¿Ok? muy bien. Ok, excelente. Nos vemos en un ratico. Y ahí miramos va Jesús que Abremos. Hola, ¿cómo va todo? ¿Sí está funcionando todo bien por aquí? Sí, sí, teníamos dudas de que si usted iba a estar y yo le estaba diciendo a ellos que pienso que sí, porque usted iba a estar en cada grupo, pero como yo saqué que eran uno de cuatro, tres de cinco, y pensé, como hacía grupo cinco, pensé que éramos los últimos, pero creo que somos los primeros. Sí. Están en un grupo aparte. Compartan la historia entre ustedes. Yo estoy saltando grupo en grupo para asegurarme que todo esté bien. Y Ah, cuando ok. escríbanme en el chat para yo saber que terminaron y luego volvemos en la clase. No se preocupen, tómense el tiempo necesario y cualquier cosa me escriben, ¿ok? Ah, pues perfecto, sí. Dale, perfecto. Entonces, para que contando la historia, en un ratico nos vemos. Listo. Bien. ¿Quién va a contar la historia, muchachos y muchachas? Hola, ¿cómo van por aquí? ¿Se está funcionando bien todo? Sí, todo bien, pastor. Excelente. Yo estoy aquí pendiente y sigan contando la historia, cualquier cosa. Sí, todo bien. Los escucho, hermanos. ¿Ustedes quieren contar algo?
Mi nombre es Pedro Medina de Guatemala. Amén, amén. ¿Me escuchan? Sí, aquí lo escuchamos perfectamente. Puede usted empezar. Amén, amén. Este, pues aquí la historia de Jesús alimentando a los 5,000 en el capítulo 14 del 13 al 21. Yendo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino cinco panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre las hierbas y tomando los 5 panes con eso hay que darlo, ¿verdad? Con eso vamos a alimentar a la gente. Y lo más bonito que se ve en esta historia para mí es de que Jesucristo levanta su vista al cielo pidiéndole y dándole gracias a Dios primeramente por el alimento y pidiéndole que, pues sí, la alimentación, ¿verdad? De las personas que están ahí, le da gracias, sobre todo, gracias Señor por este alimento. Y con ese alimento pues sobran hasta canastas de comida. Entonces, Dios puede hacer cosas sobrenaturales, todo es que confiemos en Él, pero nuestra fe pues muchas de las veces es como la de los discípulos, ¿verdad? Que nosotros vemos nada más lo natural, no vemos lo espiritual. Desgraciadamente, como seguidores de Jesucristo, muchos de nosotros nos falla esa fe. Y como decíamos anteriormente, quisiéramos decirle, ¿verdad? Que nos aumente esa fe. Vemos resuelto el problema, ¿verdad? Con el milagro de alimentación que hizo Jesucristo. Y es una muestra fiel de que tenemos el mismo Dios hasta el día de hoy. Está, no hay que dudar, ¿verdad? Por esos milagros sobrenaturales que Jesucristo puede hacer, tanto de sanidades como de alimentación por nosotros. Dios les bendiga. No sé, Amén. falta una hermana o hermano que Jerónimo, falta de contar. Me parece que es Juan Escobar. Ah, ok.
Hola, hermanos. Dios les bendiga. Ya estamos en sala de nuevo. La mayoría por temas de tiempo, vamos a continuar, pero la mayoría de ustedes yo estuve saltando de clase en clase, de reunión en reunión, y hicieron un muy buen trabajo contando sus historias. Si no tuviste la oportunidad de contar o si fuiste entrecortado, no te preocupes, vamos a tener más oportunidades en el futuro. Sé que esta fue la primera vez intentándolo y que pudo haber sido un poquito rara, pero mientras nos adaptamos a este nuevo sistema, vamos a hacer un mejor trabajo juntos, pero espero que hayan podido tener beneficio en hacerlo juntos en familia. Voy a volver a compartir mi pantalla con ustedes, si me dan un momento, para que podamos continuar con nuestra clase. ¿Aquí me pueden ver la clase, la presentación? Sí, se ve claro. Excelente, muchísimas gracias. Entonces continuamos y ya estamos terminando con nuestro último punto más importante, pero les quiero hacer entender nuevamente por qué contamos la palabra de Dios, ¿cierto? En nuestra lección número 1 habíamos hablado de Hebreos capítulo... Pastor, perdón, yo no veo su pantalla. No, a ver. Yo tampoco. Yo tampoco, pastor. A ver, vamos a intentarlo nuevamente. Dejar de compartir y lo vamos a intentar Se nuevamente. ve ahora la pantalla. Abrir todas las salas, vamos a cerrar aquí. Está la pantalla grande, se ve. Vamos a cerrar. A ver, denme un momentico mientras terminamos aquí rápidamente. Zoom, compartir. Muchas gracias por dejarme saber. ¿Ahora sí? Sí. No. Sí, señor, excelente. Ahora sí. Excelente, listo, perfecto. Excelente. Gracias por su paciencia. Entonces, ya que pudieron tener la oportunidad de contar, volvemos a hablar sobre Hebreos capítulo 12, ¿cierto? ¿Por qué compartimos de la palabra? Señor, perdón. A ver, vamos a hacer sus micrófonos rápidamente. Silenciamos sus micrófonos, gracias. ¿Por qué es importante recordar la palabra de Dios? Hebreos 4:12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, ¿cierto? Cada vez que hablamos de la palabra de Dios, ella actúa en nuestros corazones. Nos dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrante, penetra lo más profundo del alma y del espíritu. Y Romanos 10:17, porque así es la fe como es creada. La fe se crea mediante escuchando la palabra de Dios. No es el profesor, no es tú, no es nadie más, sino es la palabra que Dios ha escrito, la palabra que Él ha dado. Mira, Rodrigo, pues lleno tiene ahí, ve. Vamos Ya me pasó eso. aquí la tarea con ustedes. La tarea para la clase que viene es muy sencilla. Nuevamente ver el video para la lección 3 y luego leer Lucas 19 al 28, capítulo 19 del 28 al 44. Y si alguno de ustedes antes de la clase quisiera contar la historia para todos nosotros, simplemente escríbanme para que lo puedan hacer. No quiero tomar mucho más de su tiempo. Yo sé que algunos de ustedes tienen otras cosas que hacer, pero si hay alguna otra duda, por favor, no duden en escribirme por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp o enviarme un mensaje privado. Nuevamente la tarea, ver el video para la lección 3 y leer Lucas 19, 28, 44. Y el proyecto final, para simplemente que lo tengamos presente, es para el final de nuestra clase. Escogen una de las lecturas que acabamos de hacer o pueden hacer la del fin de semana pasado o esta de la alimentación de los 5,000 y la graban ustedes enseñándolo, compartiéndola usando el método de las 4 Cs a esa persona. Pero simplemente es para que lo tengan en cuenta. ¿Hay alguna duda de lo que acabamos de hacer o de la tarea o del contenido de esta lección? ¿Alguna duda? De la tarea. Profesor. Levanten la mano, por favor, para saber quién está hablando. Isidro, sí, adelante. De la tarea quisiera hacer una pregunta, profesor. Ahora que justamente me está diciendo que la tarea es de alimentar a los 5,000 personas. Esa tarea de cada clase que estamos haciendo, ¿debemos hacer un video para mandártelo o cómo es eso? ¿O esa es la tarea final o cómo será? Sí. No, buena pregunta. Nuevamente al recordatorio. La tarea para la siguiente lección es lo que tienes aquí presente en tu pantalla. Ver el video de la lección 3, de la siguiente lección, y leer Lucas 19, 28, 44 para poder hacer las preguntas juntos. Pero el proyecto final, que es la última tarea para el final del curso, después de las 8 lecciones que hacemos, es grabar un video usando
o compartiendo, usando el método de las 4 Cs a otra persona, compartiendo una de las historias que acabamos de ver de esta lección. Pero eso es para el proyecto final. No es nada muy complicado. Mientras nos acercamos, yo voy a compartir más con ustedes, pero simplemente es para que lo tengan en cuenta y para que no se les olvide y no les tome por sorpresa, por decir. Pero muy buena pregunta, Isidro. Gracias por estar pendiente. Diani Castro, adelante. Pregunta. Sí, mi duda es, bueno, el proyecto final se va a se va a contar una historia y nos vamos a grabar utilizando las 4C. En considerar y en consolidar, ¿se van a dar las preguntas al público que tengamos? Eh, O ¿Cuáles preguntas? Perdóname, para asegurarme que respondo tu pregunta correctamente. el, el, el tercer punto de las 4C es considerar, Sí. y ahí utilizamos las preguntas de quiénes son los personajes, cuáles son los objetos, todas esas preguntas las vamos a compartir al público, Sí. o nosotros las vamos a ir respondiendo ahí es mi duda. Sí, la idea es que para el proyecto final ustedes hagan una clase como la que estamos haciendo nosotros. No necesariamente una clase virtual, sino una clase presencial, un estudio bíblico presencial en el cual ustedes comparten de una historia que estamos viendo, ¿verdad? Usando el método de las 4Cs, usando el captar, y puede ser simplemente, ¿alguna vez has escuchado sobre esta historia o alguna vez te ha interesado tal cosa, ¿verdad? El contar, contando la historia o leyendo la historia y haciendo las preguntas de considerar y consolidar. Ese es el proyecto final. Pero muy buena pregunta. Más adelante, mientras seguimos hablando, mientras seguimos con nuestras lecciones, yo les voy a dar más información escrita para que no tengan ninguna duda sobre cómo va a ser el contenido. Pero eso es más o menos cómo va a ser. Sí, Diani. Muchas gracias, Rafa. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta sobre el contenido, la tarea o alguna otra cosa? Antes de que finalicemos con una oración. Todo bien, todo bien. Excelente. Entonces, cerramos con la bendición, con una oración y me gustaría que oráramos juntos. Padre, Dios, Jesús, Espíritu Santo, te damos las gracias por la bendición de compartir este tiempo en familia como hermanos y hermanas en Cristo. Que yo sé que no es perfecto lo que hacemos porque por falta de conocimiento o por falta de autoridad o por falta tecnológica ocurren problemas y situaciones. Te damos las gracias porque estamos aprendiendo de ti, porque estamos aprendiendo y acercándonos más a tu amor y a tu Espíritu y a tu Hijo que es Jesús. Te pido bendigas a cada una de las personas que vino a este estudio bíblico. Ayúdanos a recordar de que tú satisfaces todas nuestras necesidades, de que aunque parezca un milagro, tú lo haces ocurrir, de que tú nos sanas y nos provees. Te pido nos bendigas, ayúdanos a seguir estudiando como familia, hermanos y hermanas en Cristo y a seguir aprendiendo juntos de tu hermosa, hermosa palabra. Todo esto más lo oro en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y con Amén. esto estamos la clase de hoy. Vamos Amén. a cerrar la grabación y la voy a compartir. Sí, señor. Voy a compartir Bendiciones, para que la pastor, tengan presente. bendiciones, compañeros. Bendiciones para todos. Hasta la próxima clase. Dios les Dios me lo bendiga, bendiga, pastor. bendiciones para Siguiente todos. clase. Muchas gracias, Buenas pastor. noches a Un todos, una abrazo. Hasta bendecida luego. noche, Gracias por pastor, a Feliz noche, todos. Dios los bendiga, hermanos. Es un placer Feliz de estar noche. estudiando el curso. Amén. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones, profesor. Hasta la próxima. Bendiciones. Muchas bendiciones. Feliz noche, profesor. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga. A la próxima semana. Hasta luego.